La Universidad de La Habana, la más antigua de Cuba, cumple este 5 de enero casi 3 siglos de fundada. Con 295 años, la Universidad de La Habana es historia de Cuba y ha visto pasar por sus salones a la mayoría de las grandes figuras históricas de la Revolución, formando profesionales que han aportado al pensamiento político, social, cultural y económico cubano. Precisamente este En Buen Cubano de hoy es para homenajear el aniversario 295 de la Universidad de La Habana. Usted acompáñenos en estos 27 minutos de debate. Comenzamos en Buen Cubano para hablar del aniversario 295 de la Universidad de La Habana, y para ello tenemos en el estudio a dos invitadas de lujo. Tenemos por acá a la doctora en Ciencias Históricas Francisca López Civeira, quien también es profesora titular y emérito de la Universidad de La Habana, y a Laura Vázquez, máster en Ciencias Históricas y profesora de la Facultad también de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Bienvenidas al programa para hablar de los 295 años de la Universidad de La Habana. Y vamos a empezar, ¿no?, desde el inicio de la historia de cómo se fundó la Universidad de La Habana por los frailes dominicos del convento de San Juan y Letrán, ¿no? ¿Por qué precisamente fundar una universidad acá en La Habana? ¿Qué contexto permitió que eso fuera posible? Bueno, realmente estamos hablando ya del siglo XVIII, ¿no? En 1728, y es un momento en que se ha ido de alguna manera ya consolidando la sociedad criolla, la sociedad, bueno, bajo el dominio colonial español, ¿no? Y ha habido ya cierto nivel de consolidación, y en particular La Habana, que ya es la capital de la isla, pues lógicamente concentra una buena parte de ese grupo, digamos, de élite que se ha ido conformando dentro de este mundo colonial, donde, bueno, están los hacendados y otros que ostentan, digamos, que una posición económica importante, y había pues ya el interés también en tener un espacio de formación profesional, porque también querían tener determinadas representaciones, y no es lo mismo una representación formada en otro lugar que una representación formada en tu espacio con elementos que proceden de estos mismos grupos. Y los frailes dominicos ya habían hecho intentos anteriormente, desde el siglo anterior, ya habían estado proyectando crear una universidad y habían empezado a hacer solicitudes en esta dirección, aunque esto no había tenido realmente una respuesta, porque además para crear la universidad estamos hablando del siglo XVIII, del mundo colonial español, y para crear una universidad tenía que tener la autorización, o por lo menos la aquiescencia, tanto de la corona como de la Iglesia Católica, del papado, y en este sentido se habían dirigido hasta que al fin, ya en el siglo XVIII, una nueva gestión en esta dirección logra tener efecto, y en 1721 realmente es que ya se acepta la creación de la universidad, aunque su implementación va a demorar un poco hasta que en 1728, al fin, el 5 de enero, se hace ya, digamos, de manera oficial la creación de la universidad con el nombre de Real y Pontificia, porque tenía que, como dije, ser autorizada por el papado y por los reyes españoles. Entonces, Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, que es el nombre oficial de su surgimiento. Que precisamente no es la famosa Universidad de La Habana que conocemos hoy, sino que estuvo primero enclavada en otro lugar. En el espacio que ocupan hoy las manzanas del Colegio de San Jerónimo, digamos, Obispo, Orriel y San Ignacio de Oficios. Ahí estuvo enclavado en el convento de San Juan de Letrán. Esta universidad toma el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana hasta 1842, con el proceso de secularización, que, bueno, cambia su nombre a Real y Literaria Universidad de La Habana.
Y ese nombre, o sea, hasta el proceso de, hasta el fin del dominio colonial español, que la universidad se va a trasladar hacia la antigua pirotecnia militar. Y ahí se construyen, creo yo, los grandes íconos y símbolos de la universidad. O sea, el alma mater, el rectorado, es ahí. La escalinata, que tiene una historia muy interesante, como todos los símbolos de la universidad, que han sido creados con una funcionalidad y después se han convertido en otra cosa simbólica incluso de la nación. Esa escalinata fue creada para la conferencia panamericana, dado que no daba tiempo a terminar el Capitolio, y se convirtió años después en el espacio por el cual bajó la generación del centenario. Efectivamente, estamos hablando de que sin la universidad, o sea, hablar de historia de Cuba, no podemos hablar de la historia de Cuba si no hablamos de la Universidad de La Habana, que transversaliza todos esos procesos intelectuales que se han dado dentro de la historia de nuestro país. Entonces, para ustedes, ¿qué importancia tiene la Universidad de La Habana como cuna del pensamiento cubano y de la identidad nacional? Bueno, yo creo que primero hay que decir que esa universidad del periodo colonial no siempre estaba en la avanzada del pensamiento de la época, de la ciencia de la época. Y es uno de los problemas que se van planteando y que algunas de sus figuras, digamos, icónicas en el sentido no intelectual, pues les preocupaba y estaban planteando, porque precisamente por estar bajo el dominio colonial español, los planes de estudio, todo esto venía de justamente la corona española, es decir, de todo el andamiaje colonial, y esto hace que no fuera una universidad de avanzada desde el punto de vista científico, pero fue una inquietud permanente en esta dirección. Y a partir de aquí, sobre todo cuando ya entramos en el siglo XIX y a mediados del siglo XIX, ya uno empieza a sentir, a ver cómo entre algunos profesores, no todo el claustro, pero algunos profesores y un grupo importante de estudiantes empiezan ya a ser representativos de ese pensamiento cubano, del sentido cubano, del sentido de independencia, de enfrentarse al dominio colonial español. Y hay momentos también tremendos, ¿no? Como cuando aparece el mapa de España acuchillado, o el mapa de España sobre un burro, cosas de este tipo, y letreros, viva Cuba libre, cosas de este tipo, que ya están representando esto. Y realmente en las guerras de independencia, sobre todo la guerra de los 10 años, bueno, España se alarma y dice que la universidad es una fuente de laborantismo. Yo le propongo hacer una primera pausa en el debate de Un Buen Cubano. Cuando regresemos seguiremos hablando de lo que ha pasado en la historia de la Universidad de La Habana, que llega a sus 295 cumpleaños. La Universidad de La Habana cumple 295 años de alma, saber y entrega. Esta casa de altos estudios casi tricentenaria atesora una rica e intensa historia ligada indiscutiblemente a la vida de esta nación. Desde su fundación en el año 1728, esta alma mater ha acogido a estudiantes y profesores que han sabido convertir a esta institución en un centro científico y cultural de excelencia. Aquí se dan las carreras de ciencias naturales, de ciencias sociales y humanísticas, ciencias económicas, y en cuanto a ciencias técnicas está la carrera de diseño industrial y diseño de comunicación visual. Es una universidad con gran historia porque es la primera universidad que surgió en el país, casi por los 300 años, y es una universidad con muy buenos resultados. Es una universidad donde tenemos grandes relaciones con universidades de otros países. Los profesores, muchos profesores con grandes reconocimientos, participando inclusive en centros científicos de otros países. Las carreras de acá son carreras, casi todas las carreras, estoy hablando del pregrado, ¿no? En el caso del pregrado son carreras
prácticamente todas acreditadas. Tenemos carrera en curso diurno, curso por encuentro y curso a distancia. Lo que se acredita es el curso diurno. Tenemos prácticamente todas las carreras acreditadas y la gran mayoría de las carreras son carreras de excelencia. Igual sucede con el posgrado, ¿no? Durante casi 3 siglos, la Universidad de La Habana ha forjado un patrimonio diverso y de alto valor, desde su historia como Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, hasta su constitución como Universidad de La Habana, luego de creado el Ministerio de Educación Superior en 1976. La historia del alma mater, la FEU, el directorio revolucionario, la lucha contra la opresión, la reforma universitaria, hechos que sin dudas han marcado la escalinata y cada uno de los espacios de esta universidad. Esta Casa de Altos Estudios de la capital cubana es heredera también de un hermoso patrimonio arquitectónico, documental y científico-técnico. Es la Universidad Insignia de Cuba, desde que se creó como Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana hasta hoy. Creo que ha sido un reservorio de tradición académica, de costumbre y sobre todo ha parido las aulas universitarias de la Universidad de La Habana. Han dado grandes figuras de egresados que han contribuido mucho al desarrollo de la sociedad y de las ciencias en toda su diversidad. La Dirección de Extensión Universitaria como tal está trabajando con sus grupos institucionales. Contamos con grupos institucionales de danza, Empatía, Mamaten, Folclórico Universitario, la Coral Universitaria y 2 grupos de teatro que serían entonces Teatro Universitario de La Habana y Nómadas Teatro. La Universidad de La Habana es un espacio de reflexión, creación de conocimientos científicos y tecnológicos, de formación de valores, de continuidad y enriquecimiento cultural. Este centro de educación superior desempeña un papel primordial en el desarrollo, difusión y aplicación de las ciencias sociales, naturales, económicas y exactas, y en la formación integral y continua de profesionales con capacidad de liderazgo científico y político para aportar desde cada escenario donde se desempeñen. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau, en Buen Cubano. Volvemos en Buen Cubano y seguimos conversando de la Universidad de La Habana a propósito de su 295 aniversario. Y estaba la profesora hablando de cómo el cambio también un poco de pedagogía desde que inició la fundación de la Universidad de La Habana, cómo hubo un proceso también de cambio pedagógico con reclamos también dentro del sector docente de la Universidad de La Habana. ¿Cómo se reflejaron esos cambios dentro de la Universidad de La Habana y qué queda para la pedagogía actual desde los padres fundadores de la pedagogía en la Universidad de La Habana? Creo que, como venía ya diciendo la profesora, la universidad tuvo en sus inicios estuvo asociada a los planes de estudios que venían de España, una enseñanza escolástica de los padres de la escolástica en España, siglo XVI, siglo XIV, y creo que el surgimiento de un pensamiento cubano, del criollo, estamos viendo en hombres como Félix Varela, en hombres como José de la Luz y Caballero, comenzamos a ver ese cambio, pero ese cambio siempre hay que verlo en un contexto. Estamos hablando de los criollos, de Cuba, de un pensamiento, hay que ponderar la figura de Varona, en ese cambio hacia de locación de la universidad, que también fue un cambio, el inicio de un cambio de espíritu, y tenemos a hombres, primero como Lanuza, y después como Varona, con el plan Varona, que introduce conceptos de la pedagogía más moderna, más contemporánea de la época. Hemos hablado en muchas ocasiones con la profesora todo lo que tiene que ver con su preparación en las ciencias, en las artes y en las ciencias más sociales, pero igual él impulsó en la universidad las carreras de ingeniería, de arquitectura,
muy a tono con las prácticas internacionales. Dentro de la Universidad de La Habana se pueden hablar, por supuesto, de diferentes etapas, viendo también las propias etapas que ha tenido la historia de Cuba, ¿no? La colonia, luego la neocolonia, cuando Cuba pasa a ser de dominio de los Estados Unidos, o sea, velada por los Estados Unidos, y luego la reforma universitaria que sucede cuando el triunfo de la Revolución de 1959. ¿Qué usted destaca de cada una de estas etapas y cuáles han sido las grandes diferencias de cada una de ellas? Bueno, como decía, en el periodo colonial está la impronta de la concepción española. Como decía la profesora, con la escolástica, así, todo lo que viene del concepto español. Inclusive, cuando hay un movimiento en la universidad de incorporación a las luchas independentistas, ¿qué hacen ellos? Cambiar los planes de estudio, porque tenía que ser más españolizada. Es decir, está esa impronta. Cuando se produce el final del dominio español, ya hay la ocupación militar norteamericana, que viene el Plan Varona que la profesora mencionaba, viene una modernización. Pero esta modernización, digamos, no va a abarcar el conjunto de todos los planes de estudio con una modernización real y con una cientificidad. Y viene entonces todo un proceso a lo largo de ese periodo de la República Burguesa, donde los propios estudiantes y algunos miembros del claustro... Sí, la Universidad de La Habana y la FEU fue central, sí, la FEU, en todo en ese proceso que justamente revolucionario. Acaba de cumplir 100 años, pues van a luchar por la reforma universitaria, es decir, una universidad científica, una universidad a la altura de su tiempo, además donde no esté presente toda esa corrupción que existía en la sociedad cubana. Y esto va a ser un elemento también muy importante de lucha. Y creo que hay que decir algo, es una universidad oficial, estatal, pero el componente clasista no es popular porque había que pagar matrícula. Y si se implementaba algo en laboratorio, había que pagar un extra y otro extra por el deporte, además de comprar los libros. Por tanto, es una universidad donde los que pueden estudiar son los que tienen los medios. Una de las demandas es 1% de matrícula gratis, pero evidentemente, aunque se logra 1%, hasta un 20% de matrícula gratis, de todas formas, no pagas matrícula, pero ¿quién compra los libros? Y el que no vive en La Habana, porque era una sola universidad hasta 1949 en todo el país, el que no vive en La Habana, ¿cómo puede venir? Es decir, que es una universidad más bien de élite. Ahora, y precisamente luego del triunfo de la Revolución, todo eso es cambia. Lo que me parece muy importante. Justamente la reforma universitaria de 1962 cambia totalmente este panorama, en dos sentidos. En lo que son los planes de estudio, porque Fidel Castro había dicho y dijo con mucha claridad que la universidad tenía que ser fuente de nuevos conocimientos, por tanto, tenía que ser un lugar de investigación donde se implementaran centros de investigación, porque el nuevo conocimiento solo se produce a partir de las investigaciones. Y esto está en el centro de la concepción de la reforma universitaria, pero además la universidad para todo el mundo, ya una universidad gratuita que esté en condiciones de asumir, de asimilar a todo el mundo, a todos los ciudadanos. La única selección es tu capacidad, hasta dónde eres capaz de llegar. Y hablando de la Universidad para Todos, volvemos a hacer otra pausa en Buen Cubano. Usted recuerde que si quiere compartir comentarios, sugerencias con nuestro programa, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu y también por nuestras redes sociales. La Universidad de La Habana es sin duda una institución de educación superior de excelencia en cuanto a investigación se refiere. Es una institución que apuesta por el desarrollo de investigaciones altamente pertinentes, conectadas con las prioridades internacionales y nacionales, con una cartera amplia de proyectos internacionales. Para mí, bueno, es tremendo prestigio estudiar acá. Pues de por sí es por la gran historia que tiene la universidad, sus mártires, sus personalidades que nos han inspirado a todos a formar parte de la misma. Por ejemplo, yo estudio sociología
sinónimo de sentirse en casa, es hogar. Mucho orgullo por el enorme prestigio que tiene la universidad, el claustro de profesores y las herramientas que te enseñan no solo académicas, sino a la hora de aplicarlo también en tu vida. Además, la interacción entre los estudiantes con la vida universitaria nos forma en todos los aspectos de la vida. Representa un sentido de sacrificio, ya que nuestra universidad, como una de las más valoradas en el mundo, en América Latina, debe seguir aportando por el futuro de los científicos de nuestro país. Volvemos en Buen Cubano y seguimos conversando de la Universidad de La Habana a propósito de su aniversario 295 y nos quedamos hablando sobre esa reforma universitaria que hubo tras el triunfo de la revolución y que permitió que incluso hubiese primeros universitarios en generaciones de cubanos que no habían podido tener acceso a esa llegada a la universidad. ¿Qué significó esto para el desarrollo económico, político, social, cultural de nuestro país? Mira, realmente es ese momento de la reforma universitaria que ya implementa todo el cambio, que inclusive es cuando surge el sistema de becas, porque eso no existía. Surge el sistema de becas parciales, becas totales, y además se fue implementando junto con la reforma, con ese sentido de la universidad como centro de investigación y de creación de nuevos conocimientos. Se fue implementando también mecanismos para el acceso de esas personas que no habían tenido la posibilidad de ingresar a la universidad y se hicieron, bueno, digamos, facultades obrero-campesinas. Eso es parte de ese proceso, de manera que se pudiera llegar al nivel preuniversitario para entrar a la universidad. Y realmente fue y es algo extraordinario. Me permiten decir que si no fuera eso, yo no sería universitaria. Ni usted, ni un montón de cubanos como Pero usted, yo y puedo como ser, parte también digamos, de mi familia. un ejemplo de esto. Mi padre era un obrero, no podía soñar con la universidad cuando yo era una niña. Y por tanto, a veces digo, como dice la canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. Y se abrieron los caminos. Sé que la generación actual no lo puede ver igual. Para mi generación fue una gran conquista. Y ya después que me gradué y cuando quedé trabajando en la universidad, en los cursos para trabajadores, tuve estudiantes que habían sido alfabetizados durante la campaña de alfabetización del año 61. Los tuve que llegaron a la universidad. Es decir, que realmente fue, como dijo el Che, vestir a la universidad de obrero, de mulato, de campesino, de negro, es decir, de todos los sectores populares. Eso se logró. Y caminar por la Universidad de La Habana, yo digo a veces que si las paredes de la Universidad de La Habana hablaran, pues tuvieran un montón de historias que contar, y ese ambiente todavía se respira cuando uno camina por una universidad que además es museo, porque todo lo que hay a su alrededor es parte de la historia de nuestro país. Ustedes forman parte también de esa generación que fueron estudiantes y ahora forman parte del claustro docente de la universidad. ¿Qué significa ser parte del claustro docente de la Universidad de La Habana? A ver, yo creo que la universidad es un sentir, o sea, es una elección también. Creo que para mí, si se me permite decirlo, fue una elección de vida. Creo que es un gran logro contribuir a la creación de el futuro del país, el futuro de muchas personas. Creo que como contribuyeron profesores como la profesora a crear en mí además ese amor. Creo que la universidad es un espacio de amor por Cuba. Esa universidad en tanto espacio de historia, pero además en tanto espacio de creación de conocimiento, de creación del futuro. O sea, yo creo que además la universidad está haciendo mucho para integrarse cada vez más con todos los espacios sociales, desde los estudiantes hasta los mismos profesores. Además, hay que reconocer que nuestra universidad, quizás sea un orgullo, quizás más, algunos dirán que vano, pero no, yo no creo que lo sea. Es una de las mejores universidades, es la 19 en el ranking, es una de las mejores
universidades en Cuba, eso lo avala sus logros científicos, su impacto además en la sociedad. Y eso hace todos los años. Este año comenzaremos, creo que no me perdono de decirlo, la convención UH, donde será como, yo creo que es un espacio para mostrar todo lo que la universidad en materia de ciencias, y no solo de ciencias sociales, sino de ciencias sociales, biológicas, ciencias exactas, ha hecho y hace y sigue haciendo, en una comunión con las nuevas generaciones y, como diría Martí, con los pinos nuevos para hacer y para seguir haciendo la Cuba que queremos que se proyecta desde esta y las demás universidades del país, pero indudablemente esta universidad y su escalinata y su alma mater son el símbolo de ser universitario para mí, porque quizás sea porque me formé ahí, pero creo que sí es un símbolo de la universidad. Y para usted, profe, ¿qué significa para usted la Universidad de La Habana? Bueno, como decía hace un momento, soy universitaria porque hubo una revolución y eso ya de por sí marca la vida. Subir la escalinata por primera vez cuando fui a matricular fue una emoción extraordinaria, emoción que sigue existiendo cada vez que subo la escalinata. Y creo que es parte esencial de mi vida como persona, como profesional, y ver que estas nuevas generaciones, como es el caso de Laura y otros, que siguen este camino, que siguen construyendo esa historia de esa universidad desde la ciencia, desde la pertenencia. Creo que es algo realmente un privilegio, es extraordinario. Y creo que la Universidad de La Habana, que ahora cumple 295 años, estamos a 5 años de los 300, tiene que seguir marcando ese paso por su historia, porque es la universidad de tantos, de Ignacio Agramonte, de José Antonio Echeverría, de Julio Antonio Mella, de Fidel Castro. Es la universidad que nosotros tenemos que seguir cultivando y tenemos que seguir defendiendo para que tenga siempre el lugar que le corresponde como centro de ciencia y como centro de patria. Efectivamente, la Universidad de La Habana es cuna indiscutiblemente del pensamiento cubano. En donde quiera que estén los profesionales que salieron de sus aulas, están poniendo en alto la educación superior de nuestro país y construyen el futuro de este país, que es Cuba. La Universidad de La Habana también es Cuba. Nosotros nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país.